sí, el pastor Chuy nos pidió que por favor los disculpáramos, pero pues ahora sí que ni modo, algo se reventó antes, ¿verdad?, de tiempo, y pues estar orando, ¿no?, por ellos, pues por un lado por Vicky, ¿no?, que pues no está padre, ¿no?, que es en estas fechas que generalmente es la última salida que ellos tienen en el año, y es una de las partes más, pues con más trabajo en la congregación, y como digo, pues no está padre que te hagan un gato, ¿no?, ahí, y la recuperación, y pues es una latita, ¿no? Entonces poder estar orando, ¿sí?, a favor de ellos, que el Señor los ayude y los fortalezca. ¿Estamos listos? Muy bien. Pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Es el tema número 36 ya de esta serie, que se llama La vida en el Espíritu, la serie. Y este tema se llama Nuestro diario vivir. Creo que es el tercer tema que estamos viendo con respecto, bueno, no con respecto, pero que hemos tomado algunas porciones de las cartas o de la carta a los que fue escrita a los tesalonicenses. Y fíjense que en este cierre de esta carta se plantean muchas, 7 concretamente, instrucciones que son para nuestra vida diaria, para la vida de todo creyente, ¿sí? Porque resulta que como creyentes, como gente que tiene puesta su confianza, gracias, en Cristo, pues necesitamos ser fortalecidos, porque las cosas no están fáciles. Digo, nunca lo han sido. Esa es la verdad de las cosas. Y nosotros vemos dentro del contexto histórico, ya lo hablamos de cómo fue fundada, por ejemplo, todo lo que pasaba en aquel entonces, hace 2000 años, allá en la ciudad de Tesalónica. Pues eran unas corretizas tremendas las que les pegaban. O sea, no era fácil. Pero si bien es cierto, gracias a Dios nosotros en muchos países, aquí en el nuestro, pues tenemos la libertad, ¿cierto o no? Tenemos libertad de creencia y bueno, al menos aquí en esta región no nos andan pegando unas corretizas ni apedreando. Hay otras zonas aquí en México en donde sí les quitan sus propiedades a los cristianos, en donde sí les queman sus casas, en donde sí los corren de las poblaciones. Pues eso sigue siendo. Gracias a Dios, aquí no. Pero lo cierto es de que aunque eso no ocurra, los niveles de maldad son rampantes, ¿cierto o no? Los que somos así como que de Parchís para acá, hace 30 años o hace 40 años, ¿sí? 35 años, no imaginábamos ver lo que estamos viendo ahorita. Era impensable los niveles, o sea, ver los grados de maldad que hay ahorita, era impensable, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sin embargo, ha ido de mal en peor, y así seguirá, porque esa es la condición del corazón del hombre. Es decir, esa es la corrupción, ¿sí? La corrupción, hemos hablado, cuando una carne, por ejemplo, se empieza a corromper, se empieza a podrir, el proceso de descomposición ya no se detiene, se acaba hasta que se consumió eso, hasta que ya deja de existir. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces no es diferente en este sentido. Entonces, como creyentes, nosotros necesitamos ubicar muy bien esto, y hay instrucciones de parte de Dios que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para que al estar caminando en obediencia, eso nos vaya dando la fortaleza, nos vaya dando la entereza, ¿sí? De poder pues combatir. Miren, de por sí digo, los niveles de maldad que están afuera, pero lo que traemos nosotros, ese es otro asunto, ¿no?
Porque luego siempre es, no, todo está allá afuera, y que el diablo y esto, y el mundo. Pues sí, el diablo y el mundo, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Y lo cierto es de que Dios establece cosas que nosotros es importante que sigamos, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar en las distracciones que tenemos. Y podríamos hablar de muchas, pero nada más quiero tocar así de entrada, nada más así como que poner un botón. Y es esencialmente el egoísmo. Del egoísmo podemos hablar del materialismo y todo lo que todos los ismos que querramos ver. Pero en esencia es el egoísmo, ¿sí? Y ya de ahí todas las variables que querramos nosotros poner. Es el orgullo, pues, el querer nosotros ser... Pues déjenme, lo voy a decir, tratar de decir bien. Yo creo que todos queremos ser felices, ¿sí o no? O sea, nadie dice, se levanta por acá, ay, quiero ser la persona más miserable de este mundo. Aún a lo mejor hay quienes sí lo dicen, porque en esa condición encuentran cierto placer, encuentran cierta felicidad. ¿Sí me doy a entender? Y no está mal el hecho de querer vivir en plenitud. Eso es algo genuino, es algo normal, es deseable, es lógico, ¿sí? El asunto es de que nos podemos hacer, mientras más felices queremos ser, hacernos más egoístas, porque empezamos todo a buscarlo hacia nosotros. Y es lo mío, y lo mío es mío, y si te descuidas, lo tuyo también es mío, y cada quien, como dice aquel, ¿no? Pues empieza a jalar agua para su molino nada más. Y no nos importa si le ponemos el pie, si le metemos el pie, o qué es lo que hacemos. Cosas que nosotros tengamos que hacer a otros, o terminamos diciendo, pues no, pues cada quien su bronca, ¿sí? Cada quien su rollo, y pues yo le estoy echando acá las ganas, y pues tú acá, y pues Dios que te bendiga, ¿no? Pero internamente hay situaciones que no están bien. Somos muy propensos como creyentes, como personas en sí mismo, pero como creyentes, es hacia donde me estoy dirigiendo, a distraernos con mucha facilidad. Algunos nos distraemos más fácilmente que otros, ¿sí? A veces en el mismo diario vivir, las cosas pasan tan rápido, ¿sí? Que no nos damos cuenta en qué momento empezamos a desordenar nuestras prioridades. Y a veces de inicio, o si bien es cierto, a veces ya lo tenemos bien ordenado acá en nuestra cabeza, en alguna parte de nuestro cerebro, sí decimos, esta es mi prioridad, pero a veces eso está desconectado del diario vivir. A veces eso ya se desconectó, algo pasó en el camino que no fue algo abrupto, sino que fue de poquito a poquito. Nos fuimos desviando, fuimos quitando nuestros ojos del Señor, fuimos quitando algunas cosas, algo ahí se fue pasando. Miren, cuando es algo abrupto, cuando es un tropezón, uno se da cuenta rápido, ¿sí o no? Pero cuando es un resbaloncito y que te vas deslizando, no se siente tan, pues no se siente. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado ahí vamos al mar, que nos gusta la playa, vamos allá al mar y estamos ahí cotorreando, la verdad, y a veces que andan 2, 3 y te metiste ya por allá, y si te descuidas, de repente ya volteas y ya la corriente ya te llevó quién sabe para dónde, y ya ves a los demás y los ves chiquititos acá o sea, tienes que estar continuamente con tu punto de referencia y estarte manteniendo ahí, ¿sí o no? Bueno, lo mismo nos pasa en nuestro caminar con el Señor. En Colosenses nos dice que nosotros debemos de tener puesta nuestra mirada en Cristo, que ahí es donde nuestro pensamiento, donde nuestra mirada, donde todas nuestras intenciones, ahí tienen que estar puestos, pero lo cierto es de que nos distraemos bien fácilmente. Si el trabajo, la enfermedad, hubo esto, ya me está doliendo el riñón, y ya pasó aquello, y mira, y ya otra balacera por allá, y nos vamos distrayendo, ¿sí? No quiero detenerme a ver algunos de estos factores, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos, pero
entre que el materialismo, entre que el entretenimiento, entre que un montón de cosas, entre ese ya merezco, entre muchos. No me quiero detener ahí, mejor vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vengan conmigo por favor allá primero a los Tesalonicenses, al capítulo 5, ya es el final de la carta, a partir del versículo 16. Porque hay varias instrucciones. Y que si nosotros la vemos así, pues así a vuelo de pájaro, pareciera como que no están conectadas, pero cada una de ellas está conectada, una lleva a la otra, ¿sí? Cosas aisladas, porque forma parte de una misma cosa. Es decir, si nosotros dejamos de practicar una de ellas, si se pierde el balance en una de ellas, se empieza a desbalancear todo lo demás. Entonces por eso es que es un paquete. ¿Sí? Se ve como un todo. Es como la ley de Dios. Muchas veces decimos las leyes de Dios no son las leyes de Dios, es la ley de Dios. Es una misma, se ve como una unidad. Por eso dice la Escritura que el que viola una ley ya violó todas. El que viola un mandamiento ya violentó todo, porque se ve como una misma cosa. Entonces versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Noten que está en imperativo, estad, ¿sí? Siempre gozosos. Y obviamente aquí no se está refiriendo a un gozo superficial, a un gozo circunstancial, sino a ese gozo que está presente como una evidencia de nuestra confianza en Cristo. Porque no está hablando de euforia. A veces nosotros pensamos que gozo es euforia. Estoy bien contento. Acá no, y hasta los ojos se medio desorbitan, ¿no? Pero no se está refiriendo a eso. De hecho, la palabra gozo quiere decir estar feliz calmadamente. Es la palabra jairo. Es un vocablo del griego, del koiné. Jairo. ¿Hay algún Jairo? ¿No? Pues es un bonito nombre, ¿no? O sea, alguien contento, bien tranquis, porque siempre está contento. Pero fíjense, es importante subrayar esto. Dice, estar siempre gozosos, ¿sí? Es algo interno, porque estoy confiando en el Señor. Y a veces, pues sí me va como en feria. ¿Cuánto les va como en feria? ¿Cuánto les llueve en la milpita luego? A ver, levanten la mano. Yo sé que hay 2, 3 que les llueve, o si no les llueve, les llovizna por lo menos, ¿no? O nos llovizna. Todos pasamos por situaciones difíciles. Nadie escapamos de situaciones difíciles, nadie escapamos de pruebas, ninguno escapamos de eso. Sin embargo, hay mucha diferencia cuando estamos confiando en el Señor a cuando nuestra confianza anda por allá por quién sabe dónde. Porque al estar confiando en el Señor podemos decir, bueno, está fuera de mi control, pero no está fuera de su control, ¿sí? No lo entiendo, pero a veces no lo tengo que entender. ¿Saben que tenemos que aprender a relajarnos en ciertas cosas? Pues no entiendo esto, bueno, ahorita no lo voy a entender, lo voy a entender después, pero voy a confiar en el Señor. Es como con nuestros hijos. Nosotros hacemos muchas cosas con nuestros hijos que nuestros hijos no entienden, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo, papaces y mamaces? ¿Sí? Y luego se amargan nuestros hijos porque no entienden. No, pero es que mira, no estás viendo lo que yo estoy viendo. Pero si confiaras, vas a estar tranquilo, vas a estar bien, confía. Y es lo mismo nos pasa con nuestra relación con el Señor. A veces no entendemos, pero tenemos que llegar a ese punto. Señor, no entiendo, pero voy a confiar y voy a estar tranquilo, ¿sí? Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fíjense bien, repito, tenemos que ver el contexto en el que está hablando, que es ese gozo que se desprende de confiar en la obra del Señor en nuestras vidas y en las vidas de los demás también. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Fíjate, qué bonito, ¿no?
O sea, veo tu palabra, veo la escritura, veo lo que tú dices y tu palabra me es gozo. Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. O sea, cuando yo veo que Dios está a favor de mí, eso es de lo que a eso se refiere cuando dice tu nombre se invocó sobre mí. Es de que veo que tú estás, o sea, tu palabra me dice que tú estás a favor de mí. Veo que tu bondad está a favor de mí, que tu misericordia es a favor de mí, y eso me llena de gozo, me llena de alegría, me da un descanso, aun cuando las situaciones no son fáciles, pero me da un descanso, ¿sí? Por eso creo que una pregunta o algo a reflexionar, no sé si hacer la pregunta, pero es de que tengamos ubicadas de cuáles son nuestras fuentes de gozo. ¿En dónde obtenemos alegría? ¿De dónde viene el gozo que nosotros tenemos? Porque si es en el aguinaldo, pues es una vez al año. Y a veces viene bien piojo. Y es más, a veces ya se debe. Ya nomás te llega y pásele. ¿Sí me explico? O sea, si es en cuestiones materiales, pues esas se esfuman. Eso de un día para otro está, de un día para otro no está. O sea, es bien frágil. Si es en nuestra salud, ni se diga. ¿Cuántos de repente se despiertan y dices, este achaque no estaba ahí ayer? ¿Cuántos les ha pasado? ¿Alguno de nosotros en algún momento fue eso de que te despertaste, te quisiste levantar y fue así como que, ups, vas para atrás otra vez? ¿Sí o no? Y es cuando dices, no, pues ya entré a la edad de los nunca, ¿verdad? Nunca me había pasado esto, pues ya te va a empezar a pasar. Pero nuestra vida, nuestra salud es muy frágil, ¿a poco no? Súper frágil. Si nuestra fuente de gozo está en cómo están nuestros hijos, súper frágil. Y yo sé que es muy feo esto, pero ahorita los podemos tener y en el siguiente instante ya no. Y no lo deseamos para nada, para nadie, pero esa es una realidad. Pero escuchen bien, la palabra del Señor, el Señor permanece para siempre. Lo que Él dice no se moverá porque Él es fiel. ¿Estamos bien? Entonces esa es la primera instrucción. La segunda instrucción está en el versículo 17. Dice, orad sin cesar. También está en imperativo. No es orar sin cesar. No, es orad sin cesar. Habla de algo continuo. Y referente a este punto, yo quiero recordarles que la oración no es un sinónimo de un monólogo donde uno está pide y 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 pide. Está bien que podamos pedir. Dios nos dice que le pidamos, pero entendiendo de que estamos conscientes de que Él es nuestra fuente de toda provisión, de que Él es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de salud, de recursos, de lo que sea. Él es, dependemos de Él. ¿Estamos? Y en esa confianza vamos y le pedimos que nos ayude, que nos provea, que estamos siendo responsables, etcétera, pero necesitamos su ayuda y bueno, el Señor nos va ayudando y está bien, pero orar no se limita a pedir cosas, la oración habla muchísimo más de eso, ¿sí? Reitero, si vamos con Él y ponemos nuestra confianza, miren, cuando le presentamos una petición es porque estamos confiando en Él. Si no estamos confiando en Él, estamos perdiendo el tiempo. Como la doñita aquella, ¿verdad? De que le estaba pidiendo fulanita cosa y ahí estaba, ay Señor, así. Y pues no vio respuesta. Dice, ya sabía que no me ibas a dar esto. Y eso el apóstol Santiago lo maneja de una forma muy clara. Dice, el que tiene un doble pensamiento, o sea, en ese sentido, que no descansa, que no confía en el Señor, pues cuando pida no espere nada. Y no es porque yo creo que me lo va a dar, entonces como tengo mucha fe el Señor me lo va a dar. No, qué bueno que confiamos en el Señor, pero
pero qué bueno, en esa oración, esa a donde voy, nos lleva precisamente a estar en comunión con Él y a ver, saber, aprender qué es lo que Él quiere darnos, porque si confiamos en Él, lo que Él quiera darnos es mejor que lo que nosotros querramos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? A ver, levante su mano. O tuvieron hijos adolescentes. Gente que tú tienes el suficiente poder adquisitivo, ¿no? Y llega tu hijo o tu hija ahí, papá, mamá, pues eres bien buena onda. Y yo te quiero mucho, papá, mamá. Y yo sé que tú eres poderoso. Y el papá se sienta acá, sí, ¿verdad? Dice, y yo sé que cómprame una moto. De esas de las que levantan de 0 a 100 en 2 segundos, ¿verdad? Porque tú sabes que, y tú eres tan bueno. Y tú dices, no, o sea, no, ¿cómo? O sea, no, te vas a matar en eso. Con cuchara te van a tener que recoger. Si eres un padre amoroso, que nos funcionan 2 grados de cerebro, le decimos, no, mijito, estás en condiciones. No, pero tú puedes, yo creo que tú puedes. Sí, sí puedo hacerlo. Sí, sí tengo el poder para hacerlo. Sí, sí tengo el recurso, pero dártelo, te hago un daño. Te haría daño en hacer, o sea, darte eso es contrario a tu bienestar, y yo solamente quiero tu bienestar. No lo va a entender y va a ser un teatro. ¿Me están siguiendo? Bueno, a veces así nos portamos con Dios. Entonces, qué bueno es que podamos estar en esa intimidad, en esa comunión con Él, ¿sí? Para poder saber qué es lo que Él quiere que pidamos. Porque muchas veces pedimos muchas cosas, pero rara vez llegamos y le decimos, Señor, ayúdame a ser un mejor padre. Necesito ser un mejor esposo. Necesito aquí en mi trabajo, híjole, ponerme bien, ponerme las pilas. Ayúdame, dame la gracia, dame la fortaleza en esto. Con mis hermanos, no sé, hay tantas áreas. Sí, generalmente pedimos cosas, digan conmigo, cosas. Y no están mal las cosas, y las podemos tener, qué bueno, pero eso no nos debe de definir jamás. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, pues orar tiene que ver con estar en comunión con Él, y tiene que ver con escuchar su voz, ¿sí? Para que nuestras peticiones sean de acuerdo a Él, a lo que Él quiere darnos, porque confiamos que eso es lo mejor, y eso nos llenará de gozo, aunque no entienda ciertas situaciones. Es una actitud de estar en comunión. Porque ¿a cuántos nos cuesta orar? Miren, se nota las reuniones de oración los miércoles. O sea, no hay que ser muy brillante, pero se nota, nos cuesta trabajo orar. Y algunos que hemos estado un poquito más de tiempo en el cristianismo, luego nos dicen que, o a cuántos se les ha dicho, o tienen la idea de que, pues para ser más espirituales deben de orar por lo menos un determinado tiempo. Es más, se ha enseñado que para que seas verdaderamente espiritual, mínimo 1 hora al día. ¿Cuántos han escuchado eso? Mínimo 1 hora. Y se hace doctrina. Y dices, pero ¿por qué mínimo 1 hora? Porque en ese pasaje, cuando el Señor iba a ser crucificado, cuando estaba en Getsemaní, Él se fue a orar, y pues los discípulos, algunos de ellos se fueron ahí con Él, y cuando salió los encontró durmiendo y les dijo, ¿no habéis podido orar ni 1 hora conmigo? Entonces dices, ahí está. Entonces es mínimo 1 hora, pero a veces no sabemos qué hacer con 5 minutos. A veces ya se nos acabó. Ya estamos, y Señor, y Señor, y según tú ya pasó un montón de tiempo, y ves, dices, no inventes. Son 2 minutos. Entonces no nos está hablando, fíjense que la Biblia no dice de un tiempo específico, dice sin cesar, todo el tiempo. ¿Por qué está hablando? Repito, o sea, no es de cumple una cuota de oración,
sino vive en una actitud de comunión. ¿Sí? En Mateo 6:7, palabras del Señor Jesucristo, dice: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Es decir, aquí gentiles se refiere a los que no conocen a Dios, concretamente se refieren a los paganos, porque dentro del paganismo habían muchos, escúchenme bien, muchos rezos y muchas repeticiones de una misma cosa. Se repite y 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 se repite. Y se volvió a repetir y se vuelve a repetir y se volvió a repetir. Dice: no, eso no es así. Dice que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, que piensan que por estar repitiendo una misma cosa van a tener respuesta a eso. Dice: no, así no es el asunto. Entonces no está hablando de largas jornadas de estar repitiendo cosas, sino más bien está estableciendo una actitud persistente de estar en comunión con Él. Él nos enseña a lo largo de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento acerca de esto. Hay mucha enseñanza con respecto a la oración. Y bueno, estaremos aprendiendo más antes de que esta serie termine. Vamos a estar viendo más acerca de eso, nos van a estar enseñando. Seguimos adelante, versículo 18. Viene la tercera instrucción. Dice: dad gracias en lo que te parezca. ¿Así dice? ¿Cómo dice su Biblia? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Sea agradecido. Ser agradecidos, esa es la voluntad de Dios. Pero es que no entiendo, sea agradecido. Es que no me gusta, sea agradecido. Señor, ¿qué quieres de mí? Que seas agradecido, que reconozcas, porque necesitamos, miren, no podemos ser agradecidos si no confiamos. No podemos ser agradecidos si no reconocemos la obra de alguien a favor de nosotros. Entonces, fíjese, aquí hay una premisa importante. Si Él nos dice: dad gracias en todo, es porque todas las acciones de Él son a favor de nosotros, aunque no las entendamos, aunque no nos gusten, aunque nos puedan doler incluso, aun cuando tenga que tratar con nosotros. ¿Me explico con eso? A veces tendrá que ser así, pero demos gracias. No lo entiendo, da gracias. Me duele, da gracias, porque es a favor de. Y este es uno de los retos más grandes, no solamente para con los hijos de Dios. Este es uno de los retos más grandes para todo ser humano, el ser agradecido. Y no debería de ser, pero así es. Y esto, hay dos cosas fundamentalmente por las que cuesta trabajo ser agradecidos. Y una, póngame atención, una de ellas, no sé si es la primera o la segunda en orden, pero ahí está, ¿sí? Pero es el hecho de tener una falsa apreciación de la bendición de Dios. Si yo les digo: ¿cuántos están bendecidos? A veces limitamos ese estar bendecidos a cosas materiales. La asociamos a tener vidas cómodas. Y otra vez, yo no tengo nada en contra de eso. Si lo podemos tener, qué bueno. Pero no se trata de eso, porque a veces lo tendremos y a veces no. Como dice el Proverbio 75.754, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. ¿Cierto o no? Entonces, a veces pensamos que bendición es todo está bien, todo está bien, todo está bien, y no necesariamente. Hay un hombre algunos de ustedes tendrán presente esta historia, que se llamó Jacob, ¿sí? Y pues le fue bien, iba bien, sin embargo estaba bien insatisfecho. Y historia larga, hecha corta, tiene un encuentro con Dios, manda a su gente por delante y se queda él a solas. Y se ve forzado, escuchen bien, es forzado por Dios a pelear con él. Cuando alguien viene y te busca pleito, tienes la opción de: no, pues ahí nos vemos, o sea, no me quiero pelear. Pero cuando de repente puedes estar muy tranquilo y llega y te tumba y empieza a forcejear, ya no queda más que empezar a forcejear y a tratar de quitártelo. Bueno, algo así le pasó a Jacob.
Y de repente en ese estira y afloje de estar peleando con él, se da cuenta que el que lo agarró y lo derribó, y al que está agarrado y con el que se está dando un cierre, ¿sí?, se da cuenta que es Dios mismo. Se da cuenta que es Él. Y dice: no, de aquí soy. Dice: pues ahora yo no te dejo hasta que no me bendigas. ¿Y alguien se acuerda en qué consistió la bendición? Escuchen bien, el tendón que está aquí, aquí en esta coyuntura, este es uno de los, algunos dicen que es la parte más dura del cuerpo. Es en donde se recarga toda nuestra carne, toda nuestra humanidad. ¡Pum! Aquí se recarga en eso. Bueno, ahí se lo quebró. Fue un golpazo. ¡Pam! Imagínense el dolor. Es decir, esa bendición le dejó una cojera para el resto de su vida, algo doloroso. Ya tenía que estar, es decir, tuvo que aprender. Escuchen bien, ¿cuál es la bendición? Que él aprendió a no apoyarse en su propia carne, en su propia humanidad, sino a apoyarse en el Señor. Y qué bendición que aprendamos eso. Y al día siguiente, cuando él va todo lleno de tierra porque le pegaron una revolcada, imagínate, lo ve la esposa, los hijos, los sirvientes, y lo ven que va arrastrando así, pues estaba fresquecito el golpe, ¿no? Todo lleno de tierra, zacate, yo no sé ahí cómo andaba, pero lo ven todo desalineado. ¿Y qué te pasó? Y dice: qué bendición. Y dice: pues no te ves muy bendecido, que digamos. No te ves muy bendecido. No, es que me encontré con Dios. Y a partir de ahí él fue otro. Entonces debemos de tener la apreciación correcta. Debemos de entender que bendición tiene que ver con todo aquello que Dios usa para formar el carácter de Cristo en nosotros. Porque no podemos aspirar a mejor cosa que ser como Cristo. A fin de cuentas lo seremos allá en la eternidad al ser glorificados, ¿me explico? Pero dígame usted si hay algo más grande, si hay algún regalo, si hay algún don, si hay algo que supere en valor al Hijo de Dios. Dígame una cosa: todos los yacimientos petroleros, todas las cuestiones materiales, pues esas ayudan, qué buen paro nos harían, ¿no? Qué bueno si se tienen recursos materiales, excelente. Pero todo eso es temporal. Todo eso se va a achicharrar en un momento dado. Es más, Dios mismo lo va a deshacer. O sea, nada de eso tiene un valor eterno. Sí tiene un valor, sí nos ayuda, pero es algo temporal y nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en el Señor. O sea, en nuestro diario vivir, nuestras decisiones y todo, debemos nosotros de entender que hay un valor eterno en donde tenemos que estar anclados, y que es en donde Dios quiere que estemos viendo y con lo que Dios quiere que estemos evaluando el asunto, para no restringir, para no limitar el valor de la bendición de Dios. Por el otro lado está eso que mencionamos en un principio, esa continua búsqueda de la felicidad que conduce cada vez a un mayor egoísmo, ¿sí?, que alimenta un ensimismamiento. Y eso no, o sea, si es algo que no me salió como yo esperaba, que no era como yo quería, y ya mi gratitud al Señor, ¿cuál gracias? Ya empezamos a renegar. Yo sé que aquí no, pero me platicaron de otro lado, ¿sí? Y es que si tuviéramos un mayor entendimiento de lo que nos dice la palabra, por ejemplo en Romanos, ¿quién se acuerda lo que dice Romanos 8:28? Los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que aman a Dios, no le voy a decir levanten su mano los que aman a Dios, pero si usted ama a Dios, debemos de tener en cuenta
que todas las cosas que ocurran, cosas que para nosotros son buenas o malas, eso nos ayuda a un bien. Miren, voy a decir algo fuerte, pero muchas veces, bueno, voy a tratar de suavizarlo. Cosas que nosotros entendemos como una bendición nos llegan a apartar de Dios. ¿Sí o no? Uf, te llegó y que el trabajo y te está yendo muy bien y súper, wow, la bendición de Dios ahí está. No, está bien, qué bueno. Pero nuestros niveles de intimidad con Dios, de conocimiento de Dios, van a la baja. ¿Sí? Empiezo a pasar menos tiempo con mi familia, empiezo a esto y mi comunión con Dios se va cada vez, porque tú sabes, tengo que ser responsable, tengo que cuidar el negocio que Dios me dio, sí, pero se descuida la relación que el Señor nos dio y que fue muy cara. Entonces, ¿será una bendición? O por otro lado, estamos bien y viene un quebranto y viene algo doloroso que nos hace voltear nuestros ojos al Señor y a reconciliarnos con Él. ¿Será eso una bendición? ¿Usted qué piensa? Pero no gusta. Pues no, pues ¿lo alcanzan a ver? Por eso es que la ingratitud es una característica de la incredulidad. De hecho, la ingratitud es una característica de la iniquidad o del rechazo a la autoridad y a la persona de Dios. Si nos vamos a la raíz, la ingratitud es un rechazo a Dios mismo como creador. ¡Sas! ¿Por qué dices esto, Raúl? Bueno, venga conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, y déjenme, trato de explicar esto, porque cuando dice aquí, habiendo conocido a Dios, no es de que, no se está refiriendo a que era gente creyente en Dios. No es gente, no son creyentes pues, no es gente que tiene su confianza puesta en Dios, sino es gente, esto la Biblia o en teología se conoce como el conocimiento general de Dios. Es decir, todo hombre tiene un conocimiento de Dios por medio de la creación. Le voy a decir algo, hasta los ateos tienen ese conocimiento de Dios, y tan lo tienen, tan consciente y tan adentro está en la naturaleza del hombre, que tratan de negarlo, y que se esfuerzan y que dedican toda su vida y sus recursos y su preparación y su capacidad, muchos de ellos, para negar la existencia de Dios. Entonces mi pregunta es, pues si no existe, ¿para qué lo niegas? ¿No les parece lógico? Digo, a mí me parece muy sencillo. Oye, pues es que aquí hay nada. Tengo que probar que aquí hay nada. Pues lo ves, ¿hay nada? Sí. Ok, pues no hay nada ya. Me explico. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjense bien, número 1, no le glorificaron como a Dios, es decir, no le dieron el lugar que Dios debe de tener como creador. Es decir, pues alguien hizo esto, pues sí, no, pues porque nos dice más adelante que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación. ¿Sí? Entonces, no, pues tú hiciste todo. ¿Qué quieres? O sea, me creaste a mí también. Entonces tú gobiernas, tú está bien, me someto. Dice, no le glorificaron como a Dios, no le dieron el lugar. Y fíjense, ni le dieron gracias. O sea, al no darle el lugar, es una consecuencia. Al no darle a Dios el lugar que le corresponde, no tengo por qué agradecerle. ¿Por qué le voy a agradecer?
si no lo reconozco a Él? No, si no le doy el lugar que le corresponde. Es decir, si no lo reconozco a Él, de que gracias a Él puedo llenarme los pulmones de aire, o a veces medio ahí, pero ahí estoy. Y puedo levantarme y puedo abrir los ojos y puedo tener muchos achaques porque los años no pasan en balde, todos se quedan. ¿Sí? Y porque estamos en esa condición en donde nos vamos deteriorando, pero dices, bueno, gracias Señor por esto y gracias por mis hijos. Ay, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y no lo honro a Él, entonces no tengo por qué darle gracias. O no le doy gracias simplemente. Dice, sino que, es decir, todo lo contrario, lejos de darle gracias, se envanecieron en sus razonamientos. Esto quiere decir, la cabeza se les llenó de aire. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vean lo que pasa cuando una persona no le da el lugar a Dios que Él merece tener. No el que yo le quiero dar, el que Él merece tener, y darle gracias. ¿Cuál es la consecuencia? Me envanezco en mis razonamientos porque creo que yo las puedo todas. No, pues yo soy tremendo, soy buenísimo en esto. No, eso lo hice. No, sí, pues es que tengo una capacidad impresionante. Tengo los recursos que hacen falta. Yo pude. No, yo puedo. No, ya se empezó a llenar de aire el cerebro. Ya se empezó a llenar de nada. Y conforme el pensamiento se envanece, el corazón, es decir, las intenciones, las emociones, todo lo que eso que define al hombre se va oscureciendo, se entenebrece, no puede ver con claridad. Versículo 19, ¿ven cómo viene todo muy hilado? ¿Sí o no? Versículo 19 de 1 Tesalonicenses 5. No apaguéis al espíritu. Esto quiere decir extinguir. Hay otra versión que dice no apaguen la fuerza del espíritu. Y no es de que ahí está el Espíritu Santo, llego y le echo un manguerazo y ya. No, esto se está refiriendo con desobedecer. Se está refiriendo con ignorarle. La Escritura nos instruye que somos y que debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, es decir, que nuestra vida debe de ser conducida. Es de lo que hemos hablado 36 temas con el de hoy. Ser conducidos por el Espíritu Santo. Y esto no estamos en una emoción y me descontrolo todo y el Espíritu Santo y hoy mira cómo se siente y andar haciendo cosas raras. No es eso, definitivamente no es eso. Ser guiado, ser conducido. Miren, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, es Dios mismo y habita en el creyente, en el que ha puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados. Él viene y habita permanentemente, y a partir de ese momento quiere dirigir nuestras vidas, porque es la persona que ha sido enviada por el Señor Jesucristo y por Dios Padre a vivir en nosotros, precisamente para que estemos viviendo nuestro diario vivir. Y cuando la Biblia nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, eso nos da la idea, ¿sí? Es decir, el pensamiento que tiene Pablo cuando escribe ahí es la palabra pleró, ser llenos, es llenar completamente, como el viento llena las velas de un barco. En aquel entonces no habían barcos acá de motor. Entonces, para que ese barco se moviera, escuchen, tenían que desplegar las velas. Pero ese barco no se iba a mover si no había un viento que llenara las velas. ¿Sí? Entonces es la fuerza de ese viento que llena las velas que hacen mover el barco. Y eso es lo que nos está diciendo. La fuerza, de donde vamos a recibir la fuerza para mover nuestras vidas en el día a día, en las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que vivir como hijos de Dios. Esa fuerza no la tenemos nosotros en nosotros mismos, eso nos lo da el Espíritu. Pero cuando agarramos y le aventamos un extintor de indiferencia, cuando le aventamos un chorro de desobediencia,
pierde esa fuerza, no porque Él pierda la fuerza, pero el efecto de lo que Él quiere hacer en nosotros se extingue y dice: no lo hagan, no hagan eso. ¿Sí? Si nosotros, miren, han pasado muchas cosas a lo largo de la historia de la iglesia. En 2000 años han pasado muchas cosas, y solamente quiero tocar esto así muy muy rápido, porque históricamente la iglesia nunca, miren, tenemos que entender esto. Cuando digo la iglesia me estoy refiriendo a los creyentes. Nunca los creyentes producen un mover del Espíritu Santo. Nunca nosotros determinamos qué es qué y cómo Dios se va a mover. Por eso Él es Dios. Nosotros no le decimos, aunque hay quienes sí piensan que le pueden dar órdenes, pero están muy equivocados. E históricamente nunca la iglesia determina cuál es un mover o dice: ahora el Señor se va a mover así. Lo mejor que podemos hacer cuando Dios empieza a mover es tratar de explicar lo que Él está haciendo. Eso es lo que hacemos. Solamente tratamos de explicar lo que Dios ya está haciendo para meternos ahí y seguirle a Él. Pero nosotros no definimos qué es lo que Dios va a hacer. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Eso, escuche bien, vean las instrucciones: no apagues al Espíritu. Ahora, el versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías. Literalmente, menospreciar quiere decir estimar en poco, ¿sí? Y profecías se está refiriendo concretamente a la predicación, a la exposición de la palabra de Dios. No se está refiriendo a andar vaticinando por allá. Ay, no, tengo esto y el Señor me está diciendo, y así dice el Señor. ¿El Señor qué? ¿El Señor Jesús o el Señor Gutiérrez o el Señor Rodríguez o cuál Señor? No se está refiriendo a una revelación ahí, no, de que alguien recibe. No está hablando de eso, sino a la exposición de la palabra de Dios, a lo que Dios ya dijo, que se está exponiendo. Dice: no menosprecies eso, ¿sí? Y lo cierto es de que sí ocurre. Lo cierto es de que sí hay un menosprecio a la palabra de Dios. Luego entonces, al haber un menosprecio a la palabra de Dios, fíjense, ahora voy para atrás. Si hay un menosprecio a la palabra de Dios, consecuentemente le aviento el extinguidor al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que inspiró la palabra de Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Y así nos podemos ir hasta, pues, ¿cuál gozo? ¿Cuál gozo genuino? Pues todo es gozo circunstancial. Entonces, ¿me estoy dando a entender con esto? Entonces nos dice aquí que la palabra de Dios, su palabra, siempre por el creyente, siempre debe de ser atendida. Siempre debemos de poner mucha atención a lo que Dios dice, ¿sí? Y miren, aquí es un tema bien importante y es bien precioso, porque de aquí surgen muchas otras cosas. Aquí podríamos hablar de lo que es inspiración, de lo que es revelación, de lo que es iluminación, pero no tengo tiempo para eso, porque nada más me quedan 2 horas y media, ¿sí? Entonces no entraremos, al menos no vamos a entrar hoy por ahí. Pero sí hay un menosprecio, sí falta valorar. Y yo no digo que por todos, pero yo creo que, sí digo que por todos. Yo creo que todos necesitamos valorar en su dimensión correcta lo que Dios ha dicho, porque luego no nos damos, a veces no meditamos siquiera en qué clase de libro es la Biblia. Escuchen bien, la Biblia no contiene la palabra de Dios. Ya se los he dicho esto. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, son los pensamientos de Dios para el hombre. Habrá muchas otras cosas, habrá cosas que no entiendo. De hecho, hay muchísimas cosas que yo no entiendo, que están ahí. Me quedo muy corto, pero hay otras cosas que sí. Bueno, hagamos caso a las que sí entendemos y no utilicemos las que no entendemos como una excusa para no seguir las que sí entendemos, porque luego esto ocurre. Oye, fíjate que el Señor dice que
Pues que no menospreciemos la palabra, que no apaguemos al Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué onda con los ovnis, brother? No, pero es que yo quiero saber, ¿Adán tenía ombligo o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Tendría ombligo Adán o no? ¿Y Eva? Entonces ya se ponen unas discusiones teológicas, ¿no? Ahí, para no seguir no menosprecies la palabra, ¿sí? O sea, en otras palabras, aquí está diciendo como que no os hagáis, hermanos míos, ¿sí? Fíjense, eso nos lleva a lo que sigue, ¿ok? Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué nos dice examinadlo todo? ¿Examinad todo qué? ¿Se refiere a todas las cosas? No, se refiere a toda la palabra expuesta, a todo lo que se está exponiendo. Miren, en otras palabras, todo lo que yo estoy diciendo, usted debe examinarlo. Porque en este hablar, en este decir, yo trato de trazar las escrituras lo más apegado a su sentido original, ¿sí? Hay una serie de reglas que es necesario seguir en cuanto a la interpretación de las escrituras, y trato de apegarme lo más ahí. Pero le voy a decir una cosa: no lo sé todo. Por eso Pablo dice: en parte profetizamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, por eso debe de ser examinado. Por eso debe, a ver, ¿qué dices? Ah, sí, retengo esto, sí lo retengo esto, sí retengo esto, sí lo retengo, sí me quedo con esto, sí está bien. Pero porque ya lo examinó, y eso es algo que la iglesia ha perdido. Nos gusta que nos emocionen, nos gusta que nos manipulen, nos gustan los espejitos y les damos el oro a los que vienen vendiendo espejitos. ¿Se acuerdan ustedes de esos anuncios? ¿Sí? Como hicieron los europeos cuando vinieron acá: hay espejitos, y les pegaron una desvalijada de oro. Se hicieron los imperios más poderosos por los recursos de acá, a cambio de nada. ¿Sí? Pero hay que examinarlo todo, hay una riqueza en eso. Es una tarea muy seria, examinar todo es una tarea muy seria. Por eso siempre buscamos que, pues, de las demás congregaciones no lo sé, pero a nosotros Dios nos ha hecho responsables de lo que se enseña aquí. Por eso hay un esfuerzo continuo desde que a nuestros niños y todos estemos siempre recibiendo y meditando y tengamos acceso a la palabra de Dios. Por eso cuando se terminan las reuniones, a veces de ese mismo día o al día siguiente de que se expuso, se les mandan a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Los que tenemos nosotros, que se congregan aquí, les mandamos las predicaciones, revísalas, llega a casa, porque aquí se nos olvidan cosas, se dicen muchas cosas, y en un lapso de 3 horas, ¿qué es lo que predico? O sea, en ese lapso se nos olvidan cosas. ¿Sí o no? Yo hay predicaciones que las he escuchado, no les miento, 20, 25, 30 veces, y las escucho y les vuelvo a sacar algo y les encuentro algo que no había oído, o ya hizo sentido algo que no le había encontrado. Porque así es la revelación de Dios, es progresiva. Si escucho algo ahorita, alguna enseñanza que a lo mejor la escuché hace 10 años o un año, yo no sé, ya ahorita le encuentro otras cosas porque he crecido, gracias a Dios, y yo espero que usted también. Y va en aumento, ¿sí? Me doy a entender. Y se sigue examinando. Y eso, fíjense, es tan serio el hecho de examinar, porque es examinar lo que precisamente nos evita el ser engañados. Cuando todo se dice amén, no, sí, órale, pum, luego les pegan unas, usted sabe. Pero es precisamente, se les engaña porque no lo examinaron. Ahora, no estamos hablando, échale un ojito nada más ahí. No, examinar está hablando de algo incluso extenuante. Es buscarle, es una labor que lleva tiempo, ¿sí?
analizar, separar. Eso es lo que quiere decir examinar. ¿Sí? Le separas, le pones acá, le quitas. Cuando usted va a un restaurante y le sirven el plato, ¿qué es lo primero que hace? A ver qué onda, ¿no? ¿O qué se lo llevan y acá? Yo no. Yo cuando pido pollo no me como los huesos, lo examino. O pescado, ¿sí o no? Ay, mira nomás, unas postas de Huachinango. Ahorita ya es hora de empezar a hablar de eso. No, un robalito por ahí así, pescado zarandeado aunque sea, ¿no? Pues no agarras y le metes acá porque, ¿me explico? Le comes ahí, le estás comiendo, pero le estás examinando. Bueno, eso es de lo que nos está hablando, que vayamos separando y que coma aquello que está bien, ¿sí? El asunto es contra qué lo vamos a examinar. ¿Qué es lo que va a definir si esto es bueno o no? Que lo entienda, que me guste o lo que Dios dice. Ustedes han visto esos programas en los aeropuertos, los reactivos que utilizan, ¿no? Dicen, pues aquí trae su bolsita de polvito blanco, oiga. Es talco. Sí, pues mira, si es esta y esta y esta y esta sustancia que es prohibida, esto que no debe de ser, a la hora de ponerlo aquí, este sobrecito se va a poner azul. Si es talco, no, se va a poner quién sabe de qué color, pero no se va a poner azul. Solamente si son estas determinadas sustancias que están prohibidas, ¿verdad? Se los echan, tilín, azul, bote. No pasó el examen, se examinó eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reactivo? ¿Cuál es la norma que nosotros aplicamos para saber si ese mensaje es falso o es verdadero? ¿No es la palabra de Dios en su contexto? No es nada más, no, pues si ahí dice, sí, nada más que cuando se descontextualiza, pues a veces no dice lo que tú crees que dice, porque la palabra de Dios dice lo que dice. He dicho. Entonces se tiene que examinar, y al examinar, dice después retener lo bueno, y retener lo bueno lleva implícito desechar o deshacer lo malo. El siguiente texto nos lo confirma, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Y aquí cuando dice especie de mal se refiere a cualquier cosa que cause descomposición en el carácter. Habla de lo que es, de hecho literalmente quiere decir moralmente enfermo, que debilita moralmente. Y hay cosas que debilitan, ¿sí o no? Miren, hay amistades que debilitan moralmente. Hay cosas que podemos hacer que debilitan moralmente. Cosas que vemos que nos debilitan moralmente. Cosas que decimos nos debilitan moralmente. Cosas que escuchamos nos debilitan moralmente. Nos hacen más débiles, más vulnerables. Ahora, ¿cómo las voy a identificar? Pues cuando no menosprecio la palabra de Dios, cuando no apago al Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dando a entender? Por eso el apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro 2:1, se los leo rápido, no vayan o anótenlo, pero dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿sí? Y desechar quiere decir poner lejos, quiere decir alejar, quiere decir separar, ¿sí? Es decir, tenemos que en primer lugar pues que examinar y que discernir y por decir esto es bueno, esto es malo, esto que es malo lo pongo lejos. ¿Se fijan? Esto es bueno, lo abrazo, lo practico, esto no, lo pongo lejos. Pero aquí ya está hablando cómo el estar siguiendo estas instrucciones
nos da la habilidad de detectar las cosas en el día a día, las que nosotros podemos abrazar y las que no debemos de abrazar. Las que debemos de abrazar y a las que les debemos de poner un patín, alejarlas. ¿Sí? Y yo no estoy, o sea, esto es algo importante, hermanos, porque son cosas en las que nosotros deliberadamente debemos de decidir no participar. A veces estamos, ay Señor, quítame esto, y el Señor dice, quítatelo tú. Yo ya te di el discernimiento, deséchalo tú. ¿Sí? Es decir, los desechos de cada uno los tiene que sacar. Se va a oír muy feo, pero yo no puedo desechar por usted. Usted tiene los suyos y yo tengo los míos. Y cada uno tiene que poner lejos, ¿sí?, de nosotros eso, que si se queda ahí hace daño. ¿A poco no? Digo, hablando en términos normales. ¿Sí o no? O sea, miren, es que en el cuerpo humano hay tanta sabiduría de Dios que nos enseña esto mismo. Hay órganos específicos en el cuerpo humano que se dedican a examinar todo lo que entra al cuerpo, a filtrarlo, a examinarlo, a discernirlo. Esto se queda y le aviento sus reactivos y esto aquí se queda. Le aviento sus reactivos, esto no pasa, para afuera, vámonos. Porque si se queda aquí adentro va a hacer daño, va a causar muchos problemas a todo el organismo. Es lo mismo, mis amados. O sea, son cosas bien sencillas, pero que nos dejan ver la sabiduría de Dios. ¿Lo alcanza a ver o no? Entonces, aquí nos está hablando de que hay una responsabilidad personal y que si bien es cierto, muchas veces no es sencillo porque a nuestra carne le gusta y porque en nuestra carne, en nuestra humanidad que no ha sido redimida, pues no mora el bien. ¿Sí? Pero es que no puedo, es muy difícil. Está la gracia de Dios, podemos recurrir a la gracia de Dios. Hagámoslo. ¿Sí? Entonces, vámonos ya para el final, la conclusión, versículo 23. Esto se puede manejar ya como una conclusión de todas las instrucciones, porque hasta ahí acaban las instrucciones de nuestro diario vivir, al menos que maneja la Escritura en este punto. Y fíjense, aquí ya a partir del versículo 23 se dan las consecuencias naturales de seguir las instrucciones. ¿Sí? Que como les dije en un principio son 7 por si no las contaron. Las repasamos rápido para que las tengamos presente. Número 1, estar gozosos. ¿Sí? Orad sin cesar, es decir, en primer lugar, contentos, ¿verdad?, con la obra de Dios. Estamos reconociéndolo a Él. Orad sin cesar, en una continua comunión. Ser agradecidos, número 3, reconociendo su obra y estar agradecidos, pues, honrarlo y darle gracias. Número 4, no apagar al Espíritu, es decir, hacerle caso porque Él fue el que inspiró la palabra de Dios. Número 5, no menospreciar la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Número 6, analizar las cosas, examinar las cosas, no comer espiritualmente a la ligera. Número 7, abstenerse de hacer lo malo. Son 7 instrucciones. Estas son para todos los días. ¿Sí? Versículo 23. Y, digan conmigo, y. Ese y es muy importante porque es vinculativo. Haz esto, esto y esto, esto, y. ¿Sí? Cómete medio kilo de carnitas, 3 platos de pozole, échale un montón de chile de árbol y tendrás un dolor de estómago y unas agruras que no te las vas a acabar. Hay unas enchiladas de postre. ¿Verdad que sí cabe? ¿Ya se entendió el y? Y el mismo Dios de paz, fíjense, Dios mismo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, los aparte. Y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjense, espíritu, alma y cuerpo, pero es un solo ser. Así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Explíqueme eso, pastor. No puedo, no hay manera de explicarlo. Así es. Hay una versión que este texto lo traduce muy actual. Es una versión española. Es el mensaje de Dios para mí, se llama esa versión. Es nueva. Dice que el Dios de la paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Pues consagrados a Él, no todos ancochados. Que ahorita sí soy cristiano y mañana no. Que ahorita sí me digo creyente y al ratito quién sabe. No, o sea, no. Dios quiere que vivamos para Él, que pensemos para Él, que actuemos para Él, para la gloria de Él. ¿Sí? Dice, de modo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo estas instrucciones, ¿cómo se puede hacer esto? Siguiendo las instrucciones que están ahí. Es muy difícil que podamos vivir consagrados para el Señor cuando andamos buscando pecados por inaugurar. Pues ¿cómo? Me doy a entender. Cuando tomamos a la ligera cosas, eso no importa, ¿qué le hace? El Señor sabe, precisamente porque sabe. Nos dice, examínalo y disciérnelo, discrimina si es bueno, si es malo. Discriminar en buen sentido, ¿no? O sea, separa, esto está bien, esto está mal, me quedo con lo bueno, esto lo pongo lejos porque esto hace daño, no lo quiero. Afecta mi comunión con Dios, y al afectar mi comunión con Dios, afecta mi comunión con los que me rodean. Si yo estoy mal con Dios, voy a estar mal con lo de, o sea, si estoy mal vertical, voy a estar mal horizontal. Y no puedo decir que estoy bien horizontal, vertical cuando estoy mal horizontal. O sea, es una con otra. Vámonos para el final ahora sí. Versículo 24 al 28. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, que el propósito de Dios tiene que ver con nuestro destino final. ¿Sí? ¿Cuál es el destino final para el propósito por el cual el creyente ha sido llamado? Ser como Cristo. Cuando se le predica el evangelio a alguien, cuando lo abraza, el objetivo, o sea, lo que Dios quiere es de que esa persona sea como Cristo, sea como su Hijo. ¿Y saben quién es el que lo va a hacer? Dios mismo. Él es el que hace la obra de principio a fin. Solo que sigamos las instrucciones y Él hace la obra. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Dice, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Se está dirigiendo a los hermanos. Y aquí el apóstol Pablo es como que ya terminé, yo también. Dicen, gracias Señor. Bueno, oren por nosotros. Oren por los que enseñan. Oren por los maestros, por los que tienen sus hijos. Oren por ellos. ¿Sí? Luego ustedes no saben, pero se ponen unas verdaderas zumbas. Y no se pone a bailar. Es arduo el trabajo. Miren, por ejemplo, hoy normalmente ellos vienen a las 8 de la mañana, los que están a cargo de la escuela dominical. Y los que vienen de San Lucas, ¿a qué hora salen? A las 7. Estar aquí a las 8. Para esto quiere decir que se tuvieron que parar no sé a qué horas. Sí se bañaron, ¿verdad? Bien. Tienes que parar temprano en tu día de descanso. Cuando usted todavía está con el ojo pegado ahí, ellos ya están aquí.
instruyéndose, capacitándose, porque han entendido lo importante y lo que Dios quiere hacer. Tomar desde sus hijos, cuando ellos vengan, tener un buen alimento que presentar, bien trazado, ¿sí? Y que desde ahorita, desde chiquitos, capten de qué se trata el asunto, ¿sí? ¿Estamos aquí? Pues dice, hermanos, dice, orad por nosotros. Y ya después dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y ósculo es la palabra filema, quiere decir un beso de hermanos. Fíjense, está hablando de una intimidad, está hablando de una relación, de ser cercanos, no el beso de Judas. ¿Cómo estás, amigo? Este es, órale. No, de hermanos. Ahora sí que vamos en donde mismo y necesitamos la ayuda del Señor. Y así yo estoy consciente que yo la necesito. Luego entonces sé que tú también. Y en lo que te pueda ayudar, aquí estoy. Y esa debe de ser la actitud de bendecirnos. ¿Sí me explico? De eso está hablando, de eso se está refiriendo. La manera en que nos debemos de relacionar con ese amor de hermanos. Y después dice, os conjuro por el Señor, es decir, les ordeno solemnemente que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, hubo quienes no vinieron hoy. Hubo quienes no vinieron de los hermanos hoy. Este mensaje le está diciendo, les tiene que llegar a ellos también. Entonces quiero que noten, hay una corresponsabilidad. Ciertamente, nosotros como pastores, los maestros, enseñamos, pero ustedes también. Y ustedes también tienen que estar atentos, porque ahí Pablo no sabía quiénes eran los que no estaban presentes cuando se le estaba leyendo la carta. Es decir, llegó el mensajero, ¿verdad? Ahí, aquí está la carta. Se reúnen varios de los hermanos y se las leen y todos, wow, acá. Dice, oigan, pero hay varios que no están. Entonces asegúrense de que todos los hermanos hayan recibido este mensaje. Y eso es algo que usted también tiene una responsabilidad delante de Dios de hacer. Este mensaje es a los hermanos también. ¿Sabes qué? No nomás, ahí te voy a reenviar el mensaje, brother. Qué bueno si se hace así, si se asegura que lo tenga. Pero qué bueno es, vamos a sentarnos a platicar de esto, ¿no? Vamos a sentarnos a hablar de esto. ¿En dónde te estás atorando? ¿Estás menospreciando la palabra? ¿O andas todo amarguchi? Sé agradecido. ¿Sí? Eso de estar siempre gozoso, como que en lugar de como que te escurra algo, te escurre hiel, mano. Que uno luego se da cuenta cuando alguien está amargado. Sí, no, mira, ¿sí me explico? Vamos a revisar cómo andamos con esto. Entonces, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Aquí santos no es que anden con su aureolita, que sean infalibles e impecables. No, aquí se refiere a los que han sido apartados. Entonces vean lo importante, mis amados, es que las escrituras sean expuestas a todos los hermanos. Y ya termina, y yo también con esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, cada una de estas instrucciones no podemos llegar a ellas, no podemos andar en ellas si no es con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra vida, todo nuestro caminar como creyentes es por gracia. Es la gracia de Dios la que nos va habilitando precisamente. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no es en vano para con nadie. La gracia de Dios nos habilita a estar gozosos, a orar sin cesar, a ser agradecidos, a no apagar al espíritu, a no menospreciar la palabra, a examinarlo todo, a retener lo bueno y desechar lo malo. A eso nos ayuda la gracia de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo reconozco que necesito de esa gracia para andar en ello. ¿Qué tal de usted? ¿También? Entonces, ¿qué le parece si oramos? Así como está, ahí sentadito. ¿Sí? Si gusta acompañarnos, podemos cerrar nuestros ojos y reconocer, necesito la gracia.
Necesito la gracia de Dios. Necesito ese regalo de Dios, esa influencia de Dios en mi vida para poder andar con Él.